histórico, funcional, filosófico, social, etc. Nosotros vamos a enfocar, como siempre, el proceso neurobiológico, bioquímico, molecular. Como les he dicho, hablar de ansiedad, trastorno de ansiedad, pues es hablar de procesos. Hablar de esquizofrenia, alucinaciones, delirio, pues es hablar de aspectos neurobiológicos. Así como entendimos el término delirio, que es un factor orgánico cerebral, entonces nuestro paciente también cuando tiene una alteración de conciencia, pues va a tener problemas en circuitos establecidos, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, ahí está, muy importante, ¿qué es la conciencia? Es el hecho fundamental de la existencia humana. Significa que nuestro cerebro está activo, está alerta, está dinámico, está excitado. Circuitos que mantienen este estado de alerta, este estado de actividad, ¿verdad? Entonces, para que pueda suceder este proceso, pues tenemos que tener un estado de alerta, un estado de actividad neuronal. El estado de conciencia, cuando un individuo pierde la conciencia es porque hubo desconexión en ciertos circuitos, el estado de coma, el estado inconsciente, omnibulado, delirante. Entonces, por eso es muy importante estudiar este término de la conciencia como tal. Entonces, vamos a ver la conciencia psicológica, ¿verdad? Que es sinónimo de conocimiento, que es la facultad de conocer. Y aquí se los puse, se los quise traer, ¿verdad? De este libro, de este autor. Me gustó muchísimo su desarrollo, ¿sí? Que consiste en la capacidad que posee el ser humano de percibir su propio ser y sus actividades. Entonces es una cualidad de percatarse. Recordándoles a ustedes que el lóbulo parietal, de hecho, es el que nos permite esta capacidad de la percepción, de conocer. Les recuerdo que la corteza del cíngulo es la responsable de la conciencia humana. Entonces, el cíngulo, en conectividad con el parietal, son muy aspectos donde nosotros hacemos consciente todo lo que percibimos a través de la audición, de la visión, somos conscientes de percibir todo nuestro mundo interno visceral, nuestro mundo interno emocional. La conciencia, entonces, está establecida en un sitio bien establecido, estudiado, que es la corteza cingulada anterior límbica. Entonces, digan ustedes, tenemos que juntar el aspecto teórico con el aspecto neurobiológico. Entonces, la conciencia psicológica es la capacidad de percatarse, de experimentar o sentir y un control ejecutivo de la mente. Entonces, son aspectos que son muy importantes para ustedes, para dimensionar la función mental tan importante, ¿verdad? Entonces, control ejecutivo de la mente, pues estamos hablando de áreas dorsolaterales, de preferencia, y no tanto ventromediales o orbitofrontales, sino dorsolaterales. Entonces, tenemos circuitos que nos están diciendo cómo se lleva a cabo. Entonces, los componentes de la conciencia, ahí lo tienen, que sí son muy importantes. Les dice usted, para que ustedes y yo tengamos una actividad del despertar, pues tenemos que tener un estado de alerta. Obviamente vamos a revisar el sistema de alerta, que es la vigilancia y claridad de conciencia que posibilita la correcta percepción. Y dentro de la conciencia, pues tenemos la monitorización, con lo que los niños dicen el escaneo, ¿verdad? Entonces exploramos el mundo externo a través de nuestros lóbulos parietales. Escaneamos el mundo externo y escaneamos el mundo interno a través de la ínsula. La ínsula nos da esos procesos internos y los parietales los procesos externos. Entonces,
es un estado de la corteza cerebral. Nos permite percibir la monitorización del entorno y de sí mismo. Son funciones parietales muy importantes. Nosotros tenemos las funciones de la percepción corporal, la percepción egoistónica, mi cuerpo, mi espacio, mi forma, mi conocimiento de mis manos. Yo tengo conciencia de mi cuerpo. Eso se llama precisamente percepción visocorporal. Neuronas especializadas para el procesamiento corporal, que son importantes porque el lóbulo parietal junto con el frontal generan la atención, ya sea en movimiento o la atención selectiva. Entonces, en el lóbulo parietal, ahí dice ustedes, ahí dice reflexividad y respuesta primaria a estímulos internos. Acuérdense que la área 321 de Brodmann es la corteza sensorial que es mandada, codificada por el tálamo. El tálamo es responsable de que en nuestra corteza 321 parietal nosotros vamos a tener sensaciones sensoriales, no emocionales. Esto es muy importante. La conciencia no tiene un estado emocional, es perceptiva. Entonces, nuestro lóbulo parietal es muy importante porque ahí es un área de la corteza muy amplia que se va a desarrollar. Y el control ejecutivo de la mente. Obviamente, cortezas prefrontales, dorso, laterales, sobre todo. O sea que si alguien tiene un golpe, un trauma, un infarto, un niño que no desarrolla esas áreas que me estoy refiriendo, entonces ese niño va a tener dificultades en sus capacidades perceptivas con alteraciones cognitivas importantes. Entonces, los componentes de la conciencia es el estado de alerta, la monitorización y el control ejecutivo. Para que se logre el estado de alerta o el estado de conciencia con estas dos funciones, vean ustedes, tenemos que revisar una serie de núcleos que están integrados allí en el tronco cerebral. Entonces, los componentes claves del estado de conciencia son los núcleos dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, glutaminérgicos y histalámicos. Todos estos núcleos nada más nos van a dar el estado de alerta. Nada más nos van a dar el estado de alerta para tener un estado de conciencia. Entonces, estos núcleos, les acabo de mencionar, están en el área tegmental ventral, en la sustancia gris compacta, en el locus coeruleus, en los núcleos dorsales, los histamina, que es el núcleo tuberomamilar, y los colinérgicos que están ahí a niveles de los núcleos mesencefálicos, a nivel mesencefálico anterior, ahí cerca de los ganglios basales. Los glutaminérgicos, vean ustedes, se encuentran distribuidos en el hipotálamo y en todas las vías dopaminérgicas también. Y los talámicos, básicamente nuestro tálamo, estos dos núcleos, el reticular talámico y el intralaminar, son los responsables nada más del estado de alerta. Entonces, nuestro estado de alerta de hiperactividad, excitabilidad, el estar despierto, nos genera el estado de conciencia. Entonces, hablar del estado de alerta es hablar de núcleos, sistemas bioquímicos importantes. Así que cuando ustedes tengan un paciente que tiene problemas
del sueño, insomnios o trastornos en la actividad de la conciencia, pues estamos hablando de todo un sistema establecido que les estoy comentando aquí. Por eso la neurología, a diferencia de la psicología, especialmente el neurólogo tiene estos conocimientos que ustedes en este momento se los estamos aportando. Hablar de estados de insomnio no es porque tenga estrés, es porque tiene depresión, sino se está agregando una disfunción bioquímica al problema dopaminérgico, serotoninérgico. El paciente tiene problemas de serotonina que le está dando depresión, pero también tiene problemas de sueño. Y cuando hablamos de problemas de sueños, hablamos de estado de alerta. Cuando yo les hablo de estado de alerta, les estoy hablando de un tronco cerebral, con núcleos, sistemas neuronales específicos que ustedes tienen. Entonces, hablar de sueño no nada más es estar hablando de que no puedo dormir 2 horas. Hay una disfunción establecida. Entonces, el paciente al no dormir, su estado de conciencia es deficiente. Tenemos que hablar, pues, de las características de la conciencia, ¿verdad? James, ¿no? Pues, siempre son estudiosos, neurofisiólogos, de las épocas del siglo pasado, ellos tenían esto, ¿verdad? Aspectos teóricos muy importantes que en la actualidad para ustedes, para la gente que tiene muchos estudios en los aspectos de la psicología, esto es básico para ustedes, ¿verdad? Entonces, la conciencia tiene subjetividad, tiene un cambio, tiene una continuidad, intencionalidad y selectividad. Bueno, pues todo esto, ¿verdad? Si su sistema bioquímico, si su sistema anatómico, si sus sistemas de control del sueño que vamos a revisar es correcto, entonces la conciencia de un individuo, un niño, un adulto, ustedes y yo, tenemos entonces estas características normales. Entonces, para hablar de estos aspectos, que me hace muy interesante, y hablar del sistema mente-conciencia, donde está la consciente, que estemos conscientes, despiertos, y no estamos conscientes o dormidos, pues tenemos que hablar de sistemas sueño-vigilia. Entonces, el hablar de no estar consciente, estamos hablando de sistemas de regulación bioquímica. Por lo tanto, tenemos que entrar de lleno a unos sistemas tálamo-corticales muy importantes, como estoy hablando en este momento. Entonces, la conciencia humana, muchachos, es precisamente la forma de percibir el mundo exterior. ¿Cómo se logra el estado de alerta para mantener una conciencia, una atención, un aprendizaje? Bueno, pues lo tenemos. En primer lugar, tenemos este color azul, que se inicia desde la médula espinal, atraviesa todo el tronco cerebral hasta la parte superior del mesencéfalo. Ahí termina nuestra estructura que se llama formación reticular. La formación reticular es una estructura de neuronas especializadas que van a tener funciones claves en el estado de conciencia. La formación reticular, muchachos, va a tener una función clave en los controles motores, y la formación reticular, muchachos, va a tener una función básica en el mantenimiento de la vida de un individuo, a través del control de las funciones vitales. A los niños, la formación reticular les permite mantener el tono del cuello para poder elevarse, y ya el niño que a medida que va creciendo, de esa flexibilidad o tonicidad baja, el niño ya se puede parar, ya puede mantener un tono, una rectitud de espalda. Si no, la falta de tono nos dice que el problema
es serio, hay problemas en esta área. La formación reticular, al formar parte de un sistema sensorial talámico, pues entra en juego en aspectos de tipo metabólico y hormonal. Entonces, la formación reticular, no olviden ustedes que estamos en la anatomía, la médula espinal llevaba ascendentemente a través de vías espinotalámicas, hacían relevo en el tálamo, aquí se llevaba espinotalámicas, tacto, dolor, temperatura, sinestesia, que se generaban en el homúnculo y nosotros teníamos el cuerpo. Entonces, la formación reticular recibe todos los aspectos propioceptivos, interoceptivos. Por eso les decía que nuestra formación reticular forma parte de la anatomía de la conciencia y obviamente tiene bases neuroquímicas, fisiológicas y sus patologías de la formación reticular. Al fallar la formación reticular, obviamente va a fallar los aspectos de conciencia de nuestro individuo. Y obviamente van a ser deficientes sus sistemas de alerta. Por consecuencia, nuestro niño va a tener déficit de atención, ya sea una atención deficiente frontal o una atención deficiente parietal. Que a la postre, si la formación reticular no cumple su objetivo, nuestro niño va a tener desórdenes de atención, aprendizaje y memoria. Y esto es muy importante porque la formación reticular da estos procesos de conciencia. La conciencia es importante para estos fenómenos mentales superiores. Entonces, la conciencia es la par o madre de las funciones cognitivas. Muy importante, entonces, no olvidar estos aspectos. Entonces, la conciencia es el resultado de acontecimientos neurales. Como dije, en aquellas épocas de Wundt, Piaget, Sigmund Freud, aquellos grandes psiquiatras, neuropsicólogos, pues no tenían estas bases neuroquímicas, neuromoleculares. Doctor, buen día. Una pregunta. Adelante. Cuando hay, como ahorita que lo comentaba, un déficit o algo, ahí el problema sería nada más bueno, no sé si le pueda cambiar tantito a la otra diapositiva. Sería el problema nada más en donde está la formación reticular, pero ya no vendría desde acá de la médula espinal. Ya ve que comentaba que esta viene de forma ascendente. Todo lo demás estaría bien, nada más estaría ese pedacito azul, la formación reticular. Ok, te lo voy a poner más fácil. Si tú tienes un bebé o tienes un niño y tú sabes que hay una edad cronológica para el lenguaje, para el pensamiento y el desarrollo motor. Sí. Puedes detectar una alteración a futuro cuando el niño tarda en levantarse, en caminar, en hablar. Sí. Eso te está informando que la formación reticular no está conectando allá arriba. Porque todos los aspectos motores sensoriales pasan por médula espinal, tronco espinal, y la formación reticular es la que controla esos procesos. Entonces nosotros hacemos diagnósticos y preguntamos siempre, ¿a qué edad caminó? ¿A qué edad se paró? Y, Teresita, Sí. tiene que tener sus días y sus meses establecidos. Si un niño sensorial y motormente se tarda o se retrasa, tú ya tienes una alteración cortical. Ah, ok, entonces sí ves, ok. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por eso, ustedes tienen que preguntar el desarrollo normal a través de sus test. Ustedes revisan funciones cognitivas. ¿Qué revisan? Pensamiento, lenguaje, desarrollo motor. Obviamente la mamá no les va a decir, ustedes tienen que preguntar. Es muy importante
Si ustedes tienen un niño de 7 años que no habla, algo le pasó. ¿Me expliqué? Pero no en el lenguaje, sino en este desarrollo que estoy platicando. Las lesiones o las alteraciones del neurodesarrollo de las funciones mentales básicas, que son pensamiento, lenguaje, praxis, funciones ejecutivas. Si este sistema está deficiente, sensorialmente hablando, la neocorteza no se desarrolla. Por eso estoy hablando de un estado de alerta, conciencia, hiperactividad neuronal, básica para la función, aprendizaje y memoria. ¿Quedó más o menos explicado, Teresita? Sí, sí, es que me había quedado ahí la duda, pero ya me lo explicó. Entonces, Con manzana se puede decir. Gracias. Entonces, miren, entonces la mente nosotros la vamos a generar porque vamos a aumentar de 1 milímetro de las 6 capas de la corteza que tenemos aquí, va a ir creciendo hasta 2 centímetros hasta los 7 años de edad. La corteza cerebral tiene que crecer 2 centímetros en sus 6 capas hasta los 7 años de edad. ¿Por qué 7 años de edad? Porque es la dominancia, es el crecimiento en peso, 1,300 kg, 1,200 kg en las niñas. Ya tiene que haber dominancia verbal, cognitiva del lado izquierdo y emocional del lado derecho. La formación reticular, que es la que mantiene activo el cerebro para que esté aprendiendo y conectando. Si un niño tiene estados de alerta deficientes, su conciencia es deficiente, por lo tanto sus funciones mentales son deficientes. Por lo tanto, la conciencia es el resultado de acontecimientos neurales que ocurren dentro del cerebro. La conciencia está dentro del cerebro. Entonces, la formación reticular, aquí tienen ustedes un RAS. Aquí está el objetivo de toda la charla, el RAS. El RAS es el sistema activador ascendente reticular. SAR. El RAS es el responsable de mantener el estado de conciencia, la alerta, la monitorización, la función ejecutiva de nosotros para que nosotros desarrollemos las funciones cognitivas básicas, atención, memoria y aprendizaje. Si no hay conciencia, hay deficiencias mentales, porque el estado de alerta de ese niño, aunque esté despierto, está disminuido. Entonces, el estado de alerta o el estado despierto, el estado de activación, el estado de excitación del sistema nervioso central está dado por el sistema RAS, que activa el sistema cortical cerebral completo. Ese es el responsable de que tengamos nosotros un estado de conciencia. Por lo tanto, el estado de conciencia pertenece al mundo natural, puede ser estudiada y explicada. Tenemos que explicar, como siempre, tener bases, que la conciencia, pues, es teoría, pero tenemos que acentuarla de una forma dentro del cerebro. Por lo tanto, no existe no hay una única zona cerebral, y fíjense bien, ni un único neurotransmisor para la conciencia. Hay todo lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Para hablar entonces de que ustedes están ahorita conscientes, tienen conciencia, están en estado de alerta ustedes ahorita, que me hacen el favor, ¿sí? Su atención directa a mí. Aunque pase una mosca, ustedes están determinando conscientemente, están escaneándome
Y aunque pase la comadre, aunque pase el burrito, ustedes no se distraen. Entonces hay sistemas de alerta que te permiten generar estos procesos muy importantes. Y estos núcleos, el área tegmental, locus coeruleus, todo es tronco cerebral. Ahí está la base estructural. Entonces, vean ustedes lo que me refería ahorita, lo que estaba refiriendo. No hay un único neurotransmisor para la conciencia. Entonces, hablar de conciencia humana, sus objetividades, tenemos que hablar de aspectos neuroquímicos, neuromoleculares. Por lo tanto, los estudiosos de la conciencia dijeron, hay dimensiones de la conciencia. Ellos entendieron, pues, que el estado de alerta es la vigilancia y claridad de conciencia que posibilita la correcta percepción. Los ingleses le llaman así. Nosotros le llamamos alerta. Entonces, reiterando, alerta, despierto, activo, dinámico, excitabilidad neuronal. La monitorización del entorno y de sí mismo que permite percatarse de las cosas. El escaneo de los niños que andan a los 2, 3 años ya buscando y tocando todo por todos lados, buscando tener una conciencia. Nosotros, como ya lo conocemos, pues no gastamos energía. ¿Pero qué monitorizamos nosotros? Algo que no conocemos. ¿Y qué pasa cuando algo no conocemos? Nuestra conciencia, ¿a dónde va? A un objetivo. ¿Y qué generamos? Atención. Si ustedes conscientemente no les interesa el tema, o están dormidos, o están cansados, aunque me estén monitorizando, no están generando la atención correcta. Entonces, para que ustedes tengan una conciencia, un estado de alerta, se requiere voluntad. Por eso no estamos peleados. Entonces, los aspectos volitivos son muy importantes en la monitorización. Voluntad, su amabilidad a la clase es muy importante para mí, porque están monitorizando algo que no conocen por primera vez. Y esto sucede todos los días. Todos los días utilizamos la conciencia y la monitorización. Entonces, hay personas que pueden estar disfrutando en la playa, pero si no tienen un estado de alerta, no disfrutan la playa, que andan pensando en otras cosas. Y la atención, memoria y aprendizaje, para que se quede fijo, requiere voluntad, un buen estado de alerta que nos da un buen estado de conciencia. Y, obviamente, pues el control ejecutivo. Toma de decisiones, solución de problemas, memoria de trabajo, flexibilidades y todo lo demás. ¿Cómo voy a solucionar lo que estoy revisando? Por ejemplo, Teresita me hizo una pregunta. Yo tengo que tener una función ejecutiva rápida para yo solucionar el problema que me puso Teresita. Si mi atención, mi conocimiento no está adecuado, tendría problemas para contestarle a Teresita. Es como yo puedo hacerles ahorita su control ejecutivo. Les puedo preguntar la clase de ayer y si su control de alerta en este momento en mi clase no está adecuado, no me van a saber contestar. Entonces, el control ejecutivo es muy importante en los niños y en nosotros todos los días, las 24 horas, porque tenemos que tomar solución de problemas, toma de decisiones dentro de una lógica de una razonamiento, lado izquierdo. Entonces, la conciencia como tal, pues nos permite hacer y generar esos aspectos. Por lo tanto, tenemos que entrar, pues, a un estado de alerta. Y ahí ustedes tienen
Y quiero que se la aprendan. Ahí ustedes tienen la estructura del estado de alerta. Miren nomás. Esa es la estructura más importante del estado de alerta. Ahí se generan los mecanismos de las cuales me estoy refiriendo. Entonces, el estado de alerta es tronco encefálico, mesencéfalo. Conciencia es corteza. Estado de alerta, mesencéfalo. Área anterior mesencefálica. Y esto sería, ven ustedes, este es el tálamo de un lado y del otro. Y esto son las relaciones talámicas. Y esta es la formación reticular. La formación reticular, que me referí ahorita, es importante porque aquí lleva toda la información y el tálamo recibe toda la información y activa las áreas corticales, según como la necesitemos. Entonces, la formación reticular es esencial en el estado de alerta, formando el RAS a nivel mesencefálico. El RAS a nivel mesencefálico es la responsabilidad de activar el estado de alerta cortical, el estado de conciencia, para activar los diferentes lóbulos, para generar la función de cada uno de ellos. Entonces, la conciencia es el estado perceptivo de activación. Entonces, la alerta es porque se genera a este nivel mesencefálico nuestro estado de alerta. Y ahí lo tenemos. Estado fisiológico activo, recurrente, reversible, en donde se permite la corrección, la correcta percepción y la capacidad de respuesta a estímulos ambientales. Ese es el estado de vigilia. ¿Quién lo da? RAS. El RAS. ¿Qué está activando? Nuestra corteza cerebral. El estado de alerta. Estamos despiertos. Estamos teniendo atención, monitoreando. Regresándome entonces. El estado de alerta está regulado, muchachos, por un ciclo biológico que se llama vigilia-sueño. En este caso, estamos despiertos, pero tenemos que hablar, para que haya vigilia, tiene que haber sueño y viceversa. Entonces, el estado de vigilia, el sistema reticular activador ascendente, es responsable de este fenómeno corporal. Y los fundamentos anatómicos, aquí están, el sistema reticular ascendente, que pertenece a la formación reticular. Formación reticular RAS, activación. Entonces, la alerta y los fundamentos. Por lo tanto, el estado de vigilia requiere un sistema nervioso autónomo y un sistema endocrino. O sea, aparte de lo bioquímico, ya integramos al estado de alerta, entran en juego sistemas autónomos, simpáticos y sistemas neuroendocrinos, hipotalámicos. Entonces, el estado de alerta, muchachos, entra en juego el sistema del hambre, las orexinas. Las orexinas
que se producen en el hipotálamo activan el sistema para que se active el cerebro. Lo vamos a revisar con calma. Preguntas hasta ahorita. ¿Vamos bien? Continuamos. Sí, doctor. Continuamos entonces. Por lo tanto, el sistema activador reticular, que ahí lo tienen ustedes en su diapositiva, ¿verdad? Cada flecha significa que la formación reticular va integrando según funciones establecidas, si son frontales, frontopolares, parietales, precúneos, cúneos o lóbulos occipitales o temporales. Entonces la formación reticular se conecta con el tálamo para que el tálamo active, pero la formación del SARA es el que va a mantener las 24 horas del día el estado de alerta, no el tálamo. Nosotros estamos despiertos por este sistema activador. Nos vamos a ir a dormir, se desconecta este sistema activador. Y al irnos a dormir, obviamente, se bloquea el estado de conciencia. Doctor, entonces este sistema está dañado cuando tiene insomnio o horas de vigilia así muy largas. Exactamente. Ese y dos más. Entonces, el problema de los trastornos del sueño no son corticales. Está fallando nuestro sistema. ¿Escuchó? Entonces, el sistema activador reticular es muy importante porque todo este sistema de formación reticular, el SARA, las vías del tronco, aquí recuerden en el mesencéfalo se produce la dopa, en el sistema neuroestriado se produce la noradrenalina por el locus coeruleus, se produce la serotonina por los núcleos del Raphe. A este nivel se produce la acetilcolina, muy importante. Voy a volver a repetir. La dopamina, sustancia negra, locus coeruleus, noradrenalina, núcleos del Raphe mesencefálico protuberancial, serotonina, en el hipotálamo, histamina y la acetilcolina en el núcleo de Meyneret o ganglios basales. Por lo tanto, la conciencia que estamos revisando de nuestros grandes pensadores, pues en aquellas épocas como Sigmund Freud, ¿verdad? Cuando hablamos del suicidio, cuando hablamos de cosas, ellos no tenían estas bases. Ahorita ya sabemos, pues, que la neuroquímica de la conciencia está integrada por esas sustancias químicas. Así que cuando hablamos de la vinculación materno-filial, que fueron los estrógenos, la progesterona, hormonas que hacen la impronta, la conciencia está dada por esas sustancias químicas en los diferentes circuitos. Todas esas sustancias nos dan nada más el estado de alerta para tener un estado de hiperactividad, despierto y tener conciencia humana. Norepinefrina, ya les dije, histamina y la orexina o la hipocretina en el hipotálamo lateral. La orexina, si no estoy mal recuerdo, les mandé un estudio, un análisis, orexinas y gretinas, sistema saciedad y hambre. Y las orexinas, muchachos, son estimuladores del estado de alerta. Esta es la neuroquímica de la conciencia.
Por eso nosotros tenemos conciencia, porque estas sustancias químicas actúan en estas dos entidades neuroanatómicas que estoy mencionando. Ahí lo tiene. Entonces, la conciencia, el estado de la alerta, la monitorización, las funciones cognitivas o ejecutivas, entran en juego todas estas áreas involucradas. En resumen, pues, aquí está nuestra formación reticular, el SARA, aquí están nuestras cortezas. En resumen, ¿verdad? Para mantener la conciencia, debe haber un estado de excitación continua por la formación reticular. ¿Quiénes son los responsables de manejar la excitación continua? Dopa, norepinefrina, orexinas. Las células de la corteza se mantienen en un estado de excitación continua por influencia de formación reticular del grupo de células del tronco. Entonces, dopa, norepinefrina, orexina. La histamina no. La acetilcolina, muchachos, es muy, muy importante. Es la número 1 para la activación del SARA. La acetilcolina nos despierta, nos activa. Quien nos va a mantener la excitabilidad son los otros neurotransmisores. Entonces, ahí ustedes tienen, pues, en resumen, entonces la conciencia la determina la interacción de diversas estructuras, que ya mencionamos, la corteza, tálamo y formación reticular. Entonces, nuestra conciencia está dada por la corteza, o sea, toda la corteza, todo el cerebro, el tálamo y la formación reticular. Quien va a mantener el estado de alerta nuestra corteza es el RAS. Para mantener el estado de alerta, los factores endócrinos, vegetativos, vasculares y sensoriales. El estado de conciencia, pues, los responsables de nosotros estar en esta función es tálamo, corteza y formación reticular. Quien mantiene el estado de alerta es el SARA, no la conciencia. Quede bien claro. El estado de alerta es responsabilidad del SARA, nada más. Por lo tanto, el RAS o el SARA, para el mantenimiento, como les decía, y acentuando el resumen, ¿verdad? Ahí lo tienen. Mantiene una excitación continua. Entonces, ahí está. La conciencia está dada por la corteza, tálamo y formación reticular. La conciencia. Y los factores que les menciono. Ahí los tenemos. Entonces, la conciencia tenía un estado de alerta, tenía una orientación. Entonces, el estado de alerta tiene una orientación, una función muy importante. Entonces, tenemos que hablar de la orientación de los seres humanos, en donde es la capacidad de distinguir correctamente, secuencialmente, tiempo pasado, presente y futuro. Es una orientación temporal. ¿En qué parte del cerebro o qué parte del óvulo, muchachos, está esta función?
Tiempo pasado, presente y futuro. Un niño no te va a decir si es pasado, pasado y futuro. Nosotros sí sabemos qué hora son, qué día estamos, qué año, qué siglo. ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día es hoy? ¿En el tálamo, doctor? No, Robert. No tiene que ver con la memoria. Es sensorial, ok. nada más. Sí. ¿Okay? Esta es una función ejecutiva que se explora. Entonces es prefrontal. Exactamente, señor. Derecho o izquierdo. Como siempre se los voy a decir hasta el día que deje de ser yo maestro. Derecho o izquierdo, muchachos. ¿Cuál cuerno me quito? El derecho. Vas a deber un café. Muy bien, ¿de dónde, No, doctor? no te creas. Tengo 22 o no sé cuántos tengo, nada más estás participando y los demás, pues nomás no. Acuérdense que es participación, muchachos. Pero sí. Es participación, muchachos. Para todos, durante todo el curso, 5 o 6 personas han participado nada más. Los demás, atrás de bambalinas. Entonces no se van a quejar al último de la calificación. Esa participación, muchachos. Cuando yo estoy con un paciente, yo le pregunto hora, lugar, fecha, ubicación, mes, año, siglo. ¿Qué país? Eso me dice si el paciente tiene una buena orientación temporal. Lóbulos frontales del lado izquierdo, muchachos. No del lado derecho. Es una función cognitiva importante, ejecutiva. ¿Dónde estoy? ¿Cómo soy? Y luego la ubicación en el espacio, la orientación espacial del niño. A ver, mi hijo, bebe, ¿cuál es tu mano derecha? ¿Cuál es tu mano izquierda? La orientación espacial corporal es muy importante porque es el estado de conciencia. Si un individuo está bien alerta, te va a decir, esta es la derecha, esta es la izquierda. ¿Cuál es tu pie derecho? ¿Cuál es tu pie derecho? Este. Cuando un paciente, un viejito, que va a tener amnesias, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenias, bipolarismo, neurosis, no te contestan adecuadamente. Muy importante. Cuando un paciente tiene problemas de orientación espacial, ¿cuál es tu mano derecha? No sabe cuál es de la mano derecha. Las azognosias. Es muy importante porque esos pacientes no sitúan qué dedos son. No reconocen los dedos míos ni los de ellos. Tienen un estado de alerta deficiente. Cuando son pacientes psiquiátricos, se le llaman negligencias. Entonces se andan cortando los dedos o las manos porque no reconocen su mano. Su estado de conciencia es deficiente. Y no hay dolor. Les dije, el esquizofrénico está delirante. Su estado de conciencia es deficiente. El delirio, la alucinación, son estados de conciencia alterados del estado de alerta. Entonces, la orientación que ustedes tienen que preguntarle a su paciente en relación con nosotros mismos y el contexto situacional, lóbulo parietal. ¿Dónde es norte? ¿Dónde es sur? ¿Cómo está mi cuerpo respecto al norte? El niño debe de saber. Ya a los 7 años debe de saber como si fuera un adulto, más ustedes. Cuando un paciente va a empezar a tener una enfermedad degenerativa, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, coreas,
empieza con estos dos aspectos. Es un dato patognomónico de inicio de una enfermedad neurodegenerativa. Doctor, disculpe, así como eso que, bueno, que comenta usted, ¿verdad? Que se cortan los dedos y todo, y con lo que iba a preguntar Roberto, no sé qué iba a comentar, si se corta un dedo y ahí no hay dolor, o sea, no hay dolor suficiente como para hacer al menos un poco de conciencia de decir, ay, pues me corté el dedo. No, No, ellos nada, absolutamente. no reconocen ellos. ¿Hay pacientes? Sí hay pacientes. Afortunadamente, no son frecuentes. Ay, Pero qué alguna vez se bueno. van a encontrar con un paciente que se corta, no trae dedos. Y lo van a ver normal. Él tiene nada más un Sí. problema que se llama anosognosia, mala percepción. Tiene un síndrome de negligencia, pero tiene un problema psiquiátrico. Ahí está, Robert. No hay dolor. Y el paciente que no distingue derecha, izquierda, ¿qué tratamiento se le da? En los Doctor? niños, Roberto, en los niños, ellos desarrollan un síndrome de Hertzmann. En ¿Un los síndrome de niños, qué, el perdón? síndrome de Balin. En los niños, antes de los 15 años de edad, ellos, cuando no te dicen cuál es la derecha, cuál es la izquierda, te esperas 10 minutos. A ver, otra vez, derecha, izquierda, no saben. Oh, ¿qué tengo en la mano? No saben. Otra vez, ¿qué es tu mano derecha? No saben. Eso es un síndrome de Hertzmann o un síndrome de Balin en los niños. En los adultos se le llaman síndromes de negligencia corporal. Ellos se ven en el espejo, se están rasurando jóvenes y nada más se rasura la mitad del cuerpo. La otra está llena de barba y ellos sienten que ya se rasuraron completo. Doctor, y por ejemplo, el diagnóstico cambia si, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es tu mano derecha? Y a lo mejor por los nervios de que está con el doctor o X, no lo dice, pero si en la segunda vez le preguntas y ahora sí ya lo contesta. Por eso, tienes máximo 5 intenciones. ¿Ok? 5 intenciones. Ok. Pero ¿Y lo esto? puedes comprobar con otras maniobras. Por ejemplo, a ver, mi hijo, ven, ahí te va la pelota. A ver, abróchate los zapatos. A ver, abróchate la camisa. Si ellos no pueden manipular, corroboras el diagnóstico antes que te hayan contestado. Ah, ok. ¿Y hay tratamiento y cura? Porque son problemas ya neuronales, me imagino, ¿no? Es regeneración a través de factores tróficos, células madres. No conozco. 2, neurorehabilitación a través de terapia electromagnética o estimulación cerebral profunda. Recuerden, ellos te están presentando el problema. Pero a largo plazo, como el suicidio, ¿verdad? Les dije que a 10 años pueden consumarlo. Estos niños con esas alteraciones motoras jóvenes son pacientes psiquiátricos, recuerden. Son pacientes que tienen oculto hay un bipolarismo, una esquizofrenia, una depresión. Tienen un trastorno. Su estado de alerta y conciencia no es normal. ¿Qué es la esquizofrenia? Problemas de pensamiento. ¿Me explico? Conciencia no son acordes a una realidad. Doctor, ¿me puede repetir, por favor, cómo se le llama cuando es a los niños? Se ve que dijo que Síndrome era de Hertzmann o de Balin. Entonces, la orientación, sí, Teresita es Hertzmann y de Balin, que son síndromes que abarcan parietal, temporal y poco de frontal. Se los van a encontrar en su vida. Entonces, el tipo de orientación es de tipo alopsíquica y autopsíquica. La alopsíquica, vean ustedes lo que les dije, y la autopsíquica, la percepción de uno mismo. Entonces, si ustedes están revisando a un niño, están revisando a un paciente que tiene depresión, neurosis, trastornos de personalidad, borderline, ustedes tienen que revisar su estado de orientación. Tienen que revisar ustedes. Ya van a ser las 12. No, le iba a preguntar,
por ejemplo, con una paciente esquizofrénica, cuando es, por ejemplo, que dice que se quiere cortar un dedo o algo, ahí diríamos que está fallando la orientación autopsíquica. Exactamente. Pero el esquizofrénico no te va a cortar él, sino el que tiene el síndrome de negligencia de lesión parietal nada más. Ah, ok. Y están fuera de espacio y de tiempo, ¿no, doctor? También. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa con el viejito que sale y ya no puede regresar a su casa? Aunque esté atrás en la casa, pierden su orientación, muchachos. Síndromes demenciales. Aguas con los niños, aguas con usted. No tiene que ser nada más en adultos, ni en síndromes degenerativos. Ustedes pueden encontrar en jóvenes estos fenómenos y aguas. Pueden ser pacientes con un cuadro psiquiátrico oculto, recuerden esto. Así como les dije para terminar la clase, el suicidio es factible de un factor depresivo. Es la número 1. ¿Ya lo expliqué? Pero se agregan otros. En este caso, estamos hablando de lo mismo. Tiene el problema motor, sí, pero hay algo atrás de eso. Bueno, creo que son las 12, ¿verdad? Seguimos entonces después con la psicopatología de la conciencia para hablar de nuestro ciclo que íbamos a enfocar, que es el ciclo sueño. Vamos a hablar de sueño, trastornos del sueño, fisiopatología. Pero teníamos que entender primero este mecanismo. Muy bien, pues entonces los veo ¿cuándo? Mañana. No, hasta el Claro. martes. Ah, El martes, Bueno, a nosotros el sábado. sí, a el nosotros sábado no. los veo. Déjenme ver porque voy a salir de Delfo, muchachos. Ajá. Si puedo, el sábado les doy la clase.